el joropo engloba y sintetiza la cultura llanera. Una de las cosas que a mí más me fascina del joropo es la relación con lo cotidiano. El llanero es musical, el llanero le gusta moverse, o sea, el gentilicio del llano es un hombre de acción, de movimiento. Mi familia materna es de Guanare, mi familia paterna también. Ambos llaneros, por los dos lados del llano. Entonces, claro, el joropo para mí desde niña ha sido un medio de expresión. Ha sido el medio a través del cual yo comencé a entender qué era esto del arte. Aparte yo hacía danza, pero el joropo me permitió a mí conocer escenarios. Yo de niña viví muy cercana a las tradiciones venezolanas. La primera presentación que yo tuve chiquitita fue cuando vino el Papa Juan Pablo II por primera vez a Venezuela. Todos los venezolanos hemos recibido las palabras de su santidad Juan Pablo II, que digamos no a la violencia, un no al egoísmo, un no a la injusticia. En estos momentos, dos niños venezolanos, dos niños que reflejan la pureza del mundo, van a obsequiar a su santidad Juan Pablo II un cuatro. Y esperamos que estas notas y esta melodía llegue al cielo como un canto de esperanza y de amor. En el estadio universitario, yo tendría 7 años, 8 años, y yo era la pareja más pequeña que estaba bailando joropo en la delegación venezolana. Y ahí un solo pueblo, que fue quien nos llevó, dijo, oye, le queremos regalar un 4 al Papa. ¿Y quién va? Bueno, la niña. Y fui yo quien lo llevé. Yo esto casi nunca lo cuento porque durante muchos años en Guanare era la niñita que le entregó el 4 al Papa. Y estaba como... La patria venezolana, joven, alegre, optimista, le brinda ese gran saludo al Papa que nos visita. ¡Viva Dios! ¡Viva Bolívar! ¡Viva la paz en el mundo! ¡Viva la Iglesia Católica! ¡Viva Juan Pablo II! Yo vengo de una familia de cultores y mi mamá de muy niña y mi papá se conocieron en el Ateneo de Guanare. Ellos hacían vida cultural, vida de ateneísta. Además, mi mamá tiene un grupo de danzas que se llama Fundación Danzas Temerí, que este año cumple 40 años de vida artística. Mira, mi mamá, ella siempre cuenta que mi mamá quiso bailar, pero en Guanare no habían grupos. Cuando mi mamá nos tuvo, yo creo que ella diría, bueno, es el momento, armo el grupo de danza para que mis hijas bailen. Pero además, como yo bailaba y me gustaba bailar desde chiquita, mi mamá me llevó con 2 cultoras muy importantes guanareñas. Una ya murió, que es la maestra Jovita Nieto. Con ella fue con quien yo aprendí a bailar joropo desde muy chica. Y después yo entro a una escuela nacional de danza donde la línea era más hacia la danza nacionalista, que es la vertiente que hace Yolanda Moreno. Todos los estados llaneros entre Colombia y Venezuela hacen parte de una red de festivales muy, muy importante, donde de alguna manera se legitima esa labor que tú vas haciendo. Y uno va ganando como en la escuela, de la escuela entonces a la región, de la región al estado, y representas luego a tu estado en un festival nacional. Y de allí ese tema de los festivales se fue dando, uno va creciendo, y cuando tuve 15 años, pues me dijeron, ya, es el momento, lánzate a competir en el renglón de baile de joropo llanero. Y participé con un maestro cultor, que fue mi otro maestro, que es el maestro Teodoro Justi. Y estuve como varios años compitiendo, fui a Villavicencio, fui a Arauca fui como reina. Y a mí me da mucho orgullo decir que fui como reina, porque para ser representante de tu país o del estado como reina en una competencia llanera, tú tienes que saber de tu cultura y además manifestando su cultura dentro de lo que hace. Yo competía con niñas que tocaban arpa, que tocaban cuatro, que tocaban maracas,
yo iba bailando y declamando. Pero ahora entiendo que desde muy niña fue el joropo quien me llevó a escenarios muy importantes. Y después me fui a estudiar a Caracas. Y dejé de alguna manera el joropo como en pausa porque comencé a estudiar danza contemporánea. Entonces, bueno, ya después lo retomé en la creación porque dije, si yo tengo esto en mi cuerpo y hay allí una cosa interesantísima con el zapateo, y yo veía como la gente que hacía flamenco o que hacía tango reeditaba en un formato contemporáneo esto que era tradicional. Después que yo estudié danza contemporánea, yo dije, este es un camino que para mí iba a ser, además era como real. Yo sabía joropo, yo tenía la herramienta de la danza contemporánea y sentía que podía fusionar. Yo soy sociólogo, estudié la carrera de sociología y a la par estudiaba danza en el Instituto Superior de Danza y estudiaba en la Universidad Católica sociología. Bueno, siempre yo quise ser bailarina, solo que mi familia no me dejó solamente estudiar danza y llegamos a un acuerdo, estudia danza, pero termina la carrera. Llevé las dos carreras a la par. Yo dije, yo quiero hacer espacio de investigación con las herramientas de la sociología como socióloga, pero con resultado en trabajo artístico, que me parecía que era tan válido como escribir una tesis. Mi lenguaje no es el lenguaje escrito, mi lenguaje es el lenguaje corporal. Yo abogo por una danza que termine siendo propia. Mi mamá fue muchos años y mi papá también directores de cultura del Estado portuguesa. Entonces yo anduve con ellos mucho rato viajando en festivales, en investigaciones, viendo mucha tradición. Y en algún momento de esas cosas que uno, de esos archivos que hay allá en la casa, yo di con una cinta en VHS, no sé si Betama o VHS, no me acuerdo, la más chiquita. Y en una de esas cintas yo logro dar con un registro de unas mujeres que dice que existe algo que se llama los tambores de agua. Y yo dije, sobre esto va a ser mi pieza para el certamen mayor de las artes. Y a partir de allí surge una pieza que se llamaba Resonar del agua, corazón del bosque, porque también logró dar con un material documental de un músico francés que hizo un grupo que se llama Bacabillon, que viajó en su momento a una comunidad vaca en Camerún, en la selva de Camerún, y extrae el toque del tambor de agua, y eso estaba en internet colgado. Yo pude comprar el disco, llegó por Aerocar, era en Venezuela, bueno, llegó a mi casa en Guanare, llegó el disco, y cuando lo pongo, el disco era tambores de agua resonando las mujeres, el mismo tambor de agua de Venezuela, y fue así como, yo no podía creer que esta manifestación hubiese resistido los años de la colonia, todo este año de historia intacta ahí. Y esa se hace, y Clarisa Duque, más bien amiga de mi hermana en ese momento, porque no nos conocíamos mucho, ve la pieza en un festival del movimiento en Mérida. Y ve las imágenes, porque yo la pieza la cierro al final con un material audiovisual para que la gente entienda que lo que está sonando no es que agarramos y se chapotea el agua, sino que hay unas mujeres que se meten dentro de un río y percuten el agua. Y era importante el valor de la imagen. Y cierra con un video de las mujeres, de las hermanas Monterola, tocando el tambor de agua en un río de Tacarigüita. Y Clarisa ve la pieza y dice, Tatiana, de eso hay que hacer un documental. Yo no creí jamás que yo iba a ir a África hasta el día que yo estaba en Maiquetía, que conocí a David, mi esposo. Después le eché ese cuento. Pero la fuerza femenina, que Clarisa fue férrea y la productora Andreina Gómez fueron férreas. Yo le di el material, todo mi material documental, tome. Ellas construyeron un proyecto, hicieron su guión, conectaron con otros investigadores, antropólogos, sociólogos, investigadores de la tradición afro en Venezuela. Y bueno, y ese proyecto fue así, financiado por el Senat, y nos fuimos para África. Y así surgió Tambores de Agua.
Camerún y le digo, oye, es tan bello, le digo yo a mi hermano. Y yo me metí en el agua y yo tocaba y uno le da como una energía que, no sé, es como que el agua le transmite a uno más fuerza para seguir tocando y uno no se cansa, Miguel. Y me dice mi hermano, Tatiana, baila en una fuente. Hace esa pieza en una fuente y así surge la otra pieza donde yo convoco a mujeres amigas, tenía que ser así, mujeres hermanas, bailarinas, actrices, músicas que estaban vinculadas como muy cercanas conmigo y las invito a trabajar. Entonces así se da Tambor de Agua a la Fuente, que fue una pieza muy bonita, con música en vivo además, con una agrupación bellísima que se llama Herencia, con el maestro Manuel Moreno, todo música en vivo. Se hace una intervención a modo de performance en espacios públicos. Y esa pieza en su momento, en el año 2009, gana un Premio Nacional de Danza. Yo recibo una llamada como, no sé, teníamos que estar a las 2 de la tarde en Maiquetía y recibo una llamada, no sé, a la 1:30, 1:15, qué sé yo. Y me dice, aló, por favor, Tatiana. Y yo, sí, ¿quién es? David. Y yo, David, ¿qué David? No, David de Luca, el sonidista de... Ajá, no, ¿que dónde está? Oye, ya voy llegando, sí, ya voy llegando. Y yo llegué a Maiquetía y David de Luca, o sea, él literalmente volteó la maleta, me volteó la vida y fue así como, oye, eso está mal organizado y tú... Y yo decía, pero este tipo, ¿qué le va? Yo jamás pensé tener hijos también, sí, por si acaso yo en algún momento dije, los criaré, no voy a tener hijos. Y con David me provocó tener hijos. Entender que las personas se complementan, no es un amor que posee y castra. Y eso es maravilloso. Y eso fue Tambor de Agua también. Conocer a este hombre maravilloso con el que formé familia, mis 2 hijas, Maya y Noa, de 12 y 8 años, mi marido, David, y yo. La decisión de emigrar fue una decisión sociopolítica y económica. Pasa por todas esas aristas, ¿sí? Y yo sentía, yo no quería migrar, nunca quise migrar, porque mi trabajo está todo anclado, como lo he relatado, en las tradiciones de mi país. Y yo sentía que no tenía mucho sentido, valga esta redundancia, hacer vida mostrando tradiciones o mostrando identidad en otro espacio que no fuera Venezuela. Y más allá de la anécdota, migrar ha sido una experiencia sumamente retadora para nosotros como seres humanos, como familia. Chile es un país de muchos contrastes, pero también es un país muy amable. Yo llegué a Chile y lo que hice primero no fue bailar. Yo comencé a dar clases de pilates, que es otra área profesional muy relacionada con la danza y el movimiento en la que me formé. Y eso me permitió abrir caminos y la danza siempre llega, la danza siempre es amable. Yo siento que los venezolanos estamos preparados para muchas cosas y eso lo digo con mucho orgullo. Mis hijas han tenido todos los reconocimientos en las escuelas donde han estudiado. Y no lo digo solo por mis hijas. Las hijas de los venezolanos, los hijos de los venezolanos, al menos en este país, siempre son unos niños que se destacan porque son niños proactivos, son niños que tienen a lo mejor esa base amorosa de la familia y porque nosotros los venezolanos, yo digo que tenemos esto en nuestro inconsciente, desde el análisis sociológico. Nosotros somos los hijos del libertador de América, chicos. Entonces nosotros somos los hijos de Simón Bolívar. Entonces nosotros vamos para adelante con todo. Nosotros nunca nos quedamos atrás. Y es así. Uno comienza a ser la cara de su país cuando migra. Uno es la cara de su país. Entonces no dicen, es Tatiana. No es Tatiana, es la venezolana. Entonces, si yo me porto mal en un espacio, cosa que no va a ser porque los venezolanos somos de otra concepción y con otros valores, nosotros damos lo mejor. Entonces,
yo soy la venezolana. Entonces cuando uno llega, los que me precedieron a mí, porque me ha pasado, hoy hemos trabajado con instructores de pilates venezolanos y son magníficos. Hoy hemos trabajado con personas venezolanas y son los mejores. Y a mí eso me llena de orgullo. Y cómo no reafirmarlo uno en ese espacio diario de la migración. ¿Hay cosas que no son tan buenas? Claro, la migración es un espacio de muerte. Es un espacio de muerte. Yo tengo dolor todos los días. Dolor porque no está mi padre y mi madre conmigo. Pero uno sigue viviendo, ¿entiendes? Uno sigue viviendo por la familia, por los hijos, por ese hermano que está al lado tuyo también, que te brinda la oportunidad amorosamente. No sé, a nosotros nos han regalado hasta lavadoras. Tengo que decirlo aquí. Cuando nosotros no teníamos, porque no teníamos los trabajos o no teníamos las redes, a mí las mujeres de la escuela de mis hijas me llegaron con ropa de invierno. Y eso es maravilloso, ¿entiendes? Entender que esa es Latinoamérica. Latinoamérica es muy noble, de gente muy buena. Y aunque hay gente que se pasa sus películas de superioridad con el racismo, con la xenofobia, es más el otro espacio de construcción amorosa, indudablemente. A mí me encanta la pañoleta de la harina pan. Es más, tengo una, me llegó como llegan esas cosas a la vida, una pañoleta blanca con lunares rojos y me parece maravilloso tenerla. Además que representa a la mujer venezolana, que somos nosotros. Nosotros las mujeres venezolanas nos ponemos pañoleta porque hace parte de nuestra cultura y nos parece hermoso tener un turbante en la cabeza. Y entonces nosotros tampoco queremos llenar la harina pan de cabello, por eso está ese ícono allí. Y esa es una mujer venezolana. A veces no representa un tema denigrar que a mí me digan negrita. A mí me dicen negrita y yo me siento la más sabrosona del mundo, ¿entiendes? Mi negra bella, mi amor bello. Para nosotros es un orgullo ser morenos, para nosotros es un orgullo ser negro, no es denigrante. Entiendo lo que hay detrás de toda esa concepción hegemónica y racista de llamar a una gente por un nombre o por otro. Pero realmente nosotros los venezolanos, yo creo que ciertamente tenemos como otra concepción en nuestras relaciones sociales. Y no, creo que no se debe cambiar para nada esa mujer porque nos representa a nosotros como venezolanos. Tal vez pónganla un poquito más morenita. A ver, yo no recuerdo la primera vez que me comí una arepa, pero desde que tengo uso de razón, ese es el desayuno de mi vida. O sea, la arepa es lo máximo. Además, mi abuela Lucila, la mamá de mi papá, me enseñó a hacer arepa y yo sé hacer arepas muy bien. Es decir, sé amasar, sé redondear, sé darle la forma así perfecta. Yo siempre en mi familia presumo que soy la maestra arepera, porque además me quedan bonitas las arepas. Además las arepas en el llano son grandes y yo tengo esa herencia de mi abuela. Mi abuela tenía una batea hermosísima de madera y ahí mi abuela echaba su harina pan, un huequito, agua y amasar arepa. Nosotros todos los venezolanos mantenemos esa relación con la arepa como intacta. Además que hace parte de nuestra identidad y a mí me hace sentir en casa. Es como, es decir, no pierdes aquello que te arraiga y te siembra tu país. Y esa es como la magia de la gastronomía y la arepa sin duda nos conforma a nosotros los venezolanos.